no sé por qué está acá. Bueno. Como anduvieron con el martes pasado, tuvieron, ¿no? El cuestionario de amplificadores. Sí, profe, pero todavía no sabemos la nota. ¿Qué tal estuvo? Bien, no estuvo muy complicado. Bien, perfecto. Bueno, ahí me comentaba Denis que, bueno, creo que ya mañana iban a arrancar con el práctico de reflectometría. Así que, bueno, la idea es hoy arrancar con eso también acá en el teórico, para, ¿cómo se llama? Para llevarlo en paralelo. Eh, creo que después hay un práctico de, ¿cómo se llama? Compatibilidad electromagnética. Y bueno, creo que con eso más o menos se cierra el primer cuatrimestre de parte práctica. Y bueno, el teórico me tendría que fijar, pero ya vimos, bueno, toda la parte de componentes, audio, reflectometría, y bueno, la idea es dar 2 unidades, o sea, reflectometría más 2 unidades más como para llegar más o menos a la mitad del programa. Y bueno, como dijimos la vez pasada, la idea es la última clase del primer cuatrimestre, tomar ya el primer parcial teórico. La vez pasada dijimos la fecha, más o menos. Ya voy a ver si la agendo ahí, pero no, ya la estuvimos revisando la vez pasada, pero calculan en la última clase del primer cuatrimestre, ¿no? Este, bueno, compartir acá. Bueno, que grabe acá. Acá. Un segundito que acomodo esto. Ahí está. Esto lo metemos acá arriba. Bueno, entonces como dijimos hoy la idea es arrancar con reflectometría. Este tema pues suele llevar un par de clases y bueno, mañana ya Denis creo que va a arrancar con el práctico de esto. Bueno, reflectometría, bueno, acá tenemos un poco una guía de lo que vamos a ver. Primero vamos a ver algunos conceptos generales, después vamos a ver más la reflectometría aplicada, que por ahí algunas cosas de reflectometría creo que ya han visto en medidas 1. La idea es ampliar un poco sobre eso. Vamos a ver primero el caso más típico, que sería la parte de medición de cargas. Cargas y discontinuidades. El caso real, por ir más simple, y después el caso de cargas complejas. Y después vamos a ver bueno, algunas aplicaciones un poquito más especiales, como evaluar las pérdidas de una línea cuando tenemos pérdidas resistivas, cómo se podría usar la reflectometría para evaluar eso.
discontinuidades, sobre todo la parte de discontinuidades múltiples, que después también la van a ver ¿cómo se llama? Un segundo que le pongo más eso, ¿no? En el práctico. Después, cuáles son las limitaciones que tenemos en esta técnica, digamos, hasta dónde podemos llegar en cuanto a resolución, tanto en el espacio como en el tiempo. Y bueno, después vamos a revisar unos casos de medición. Básicamente la reflectometría, digamos, se suele hacer con un instrumento que se llama reflectómetro, que ya trae todo integrado en un solo elemento. Nosotros normalmente en el práctico lo hacemos con un osciloscopio y un generador de funciones. Pero bueno, la idea en estos casos de medición es ver un poquito más. Ya vamos a ver que acá se ven un montón de detalles que por ahí después en el uso diario de estos instrumentos, bueno, ya se dan por entendido o lo resuelve internamente, parecido a lo que veíamos con el VNA, ¿no? Algunas cosas ya las resuelve el instrumento directamente, entonces, bueno, eso lo vamos a ver un poco acá en los casos de medición. Nosotros, en el teórico vamos a ver más que nada, para no complicarnos más, reflectometría en el dominio eléctrico, digamos. Y con Denis también van a haber unos ejercicios con lo que se llama TDR, que es reflectometría, pero en el dominio óptico, que es algo que se usa mucho, digamos, en la medición de líneas de transmisión de fibra óptica, ¿no? Bueno, los principios son muy similares, pero hay varios detalles que cambian cómo es la presentación, entonces la parte de OTR la van a ver más que nada en el práctico. En el teórico no lo hemos agregado porque nos parecía que, como es una variante más bien de esto, bueno, la base la ven acá y después, para no dar dos veces lo mismo, en el práctico directamente van a la aplicación, ¿no? Bueno, acá, como siempre, tengo algunos conceptos, digamos, un repaso del concepto de línea de transmisión, a qué le llamamos línea de transmisión. Bueno, acá, digamos, la luz la podríamos ver como digamos, un tipo de energía que, bueno, ya estaría, como vimos en el primer capítulo, en longitudes de onda mucho más chicas. Entonces, bueno, lo podemos englobar en lo que son las líneas de transmisión, ¿no? Y bueno, la técnica de TDR la podríamos relacionar con, por ejemplo, con lo que hace el voltímetro vectorial, donde el voltímetro vectorial lo que hace va aplicando, digamos, yo tengo un elemento que quiero saber cuál es el S11, por ejemplo, ¿no? O una línea de transmisión que quiero saber cuál es la respuesta en frecuencia. Entonces lo que se hace, es ir aplicando, digamos, componentes puras en frecuencia, en un barrido, y ver cómo va reaccionando, tanto en amplitud como en fase, a cada una de esas frecuencias del elemento, ¿no? TR podríamos relacionarlo desde el lado del dominio del tiempo, como una técnica donde no voy aplicando una por una las componentes en frecuencia, sino que aplico una sola señal, típicamente un pulso o un escalón, que en su flanco agrupa una gran cantidad de componentes de frecuencia. Entonces, como dice acá, la TDR, al contrario por ejemplo, que voltímetro vectorial, apunta a ver la respuesta del sistema a todo ese conjunto de componentes en el dominio del tiempo. Es una técnica, digamos, que generalmente requiere tecnología más simple, y incluso me brinda información, si bien en general es un poco más simple que VNA, pero me brinda información que bueno, el VNA en principio no me la
no me la devuelve. Por ejemplo, digamos, de la medición que realiza el VNA, yo podría hacer un procesamiento más tipo matemático, una transformada inversa de Fourier, y dibujar cómo hubiera sido la respuesta en TDR, ¿no? O sea que con la información que tengo en el VNA, yo podría sacar cuál hubiera sido la respuesta, de cuál hubiera sido el TDR de eso, pero la información en principio del VNA me la muestra de otra manera, ¿no? Bueno, la técnica esta es válida, por supuesto, similar a lo que veíamos en VNA, cuando la longitud de la línea es comparable a las longitudes de onda que estoy aplicando. Como en este caso, digamos, no voy aplicando varias longitudes de onda, sino que lo hago todo en una sola señal, estamos hablando de que sea comparable a las longitudes de onda de las componentes de mayor frecuencia que estén en esa señal de estímulo, ¿no? Entonces yo voy a ver en el tiempo, voy a ver una señal de este tipo, que bueno, en general es un escalón, o sea que tampoco, por supuesto que esto no va a ser infinito, sino que va a ser lo suficientemente largo para, digamos, en comparación con las longitudes de línea que estoy usando, ¿no? En algún momento esto va a bajar. Pero me refiero a que si uno tendría que decir, bueno, la longitud de línea comparable a qué tiene que ser, a la frecuencia, si yo tuviera acá si en algún momento baja, a la frecuencia que tiene esto, no. En realidad estamos hablando acá del flanco, ¿no? Cuanto mejor es el flanco este, si yo, bueno, después lo descompongo por Fourier, voy a tener un montón de componentes en frecuencia. Cuanto más abrupto sea, más arriba en frecuencia voy a tener las componentes, ¿no? Entonces, cuando hablo de esto, de cuánto tiene que ser más o menos la longitud para que me funcione la técnica esta, bueno, tendría que ser comparable con las componentes de mayor frecuencia que esté teniendo en este flanco, ¿no? Por eso dice esto acá. No las tengo divididas, sino que están todas contenidas acá. Bueno, ya vamos a ver cuando veamos qué es lo que se mide, ahí tiene sentido de que si la línea es muy corta, no me va a funcionar, ¿no? Y bueno, eso va a depender, esa longitud va a depender, por supuesto, de cómo sea el flanco. Si el flanco es más así, por ejemplo, intuitivamente uno diría, bueno, tengo menos componentes en frecuencia, entonces va a ser menos, digamos, va a tener que ser más larga la línea para que logre detectarlo, ¿no? Porque ya vamos a ver que en realidad ese tiempo de subida me está definiendo a través de la velocidad de propagación en la línea, me estaría definiendo un poco cuál es la mínima distancia que puedo medir, ¿no? Es como que este tiempo de subida me está definiendo eso. Entonces, si tengo muy malos tiempos de subida, es probable que líneas por debajo de, qué sé yo, por decir una cosa, no sé, 1 kilómetro no las voy a poder medir, ¿no? Bueno, entonces es un poco las consideraciones que hay que tener con respecto a eso. Bueno, entonces para introducir un poco el tema, repasamos cuáles son o sea, esta técnica se usa por ahí principalmente para lo que es línea de transmisión, pero también por ahí pueden encontrar aplicaciones para medir, por ejemplo, en un PCB, longitudes de trazos, ¿no? O también podría llegar a ser para algún componente, pero ya vamos a ver por cómo se maneja, más que nada para líneas de transmisión, ¿no? Bueno, entonces, como ya por ahí habrán visto, las características físicas principales de una línea de transmisión son, bueno, por un lado, la impedancia característica, que depende principalmente de la geometría. ¿Se acuerdan que hemos visto las primeras clases en una línea coaxil o en una línea coplanar, digamos, bifilar? ¿Cuál era la ecuación que relaciona la impedancia con
Básicamente la coaxil, bueno, depende del dieléctrico y de la relación entre los diámetros de los conductores. O sea que básicamente depende de la geometría. Y también vamos a tener relacionadas las constantes estas alfa, beta y gamma, donde bueno, el alfa me define principalmente la atenuación de la línea, en dB sobre unidad de longitud, generalmente, y es función de la frecuencia, ¿no? Porque, bueno, en función de la frecuencia va a cambiar la atenuación que tenga esa línea, ¿no? De hecho, bueno, si ustedes van a las líneas coaxiles, bueno, según la calidad son muy distintas las atenuaciones que tienen, sobre todo en alta frecuencia, ¿no? Bueno, el otro factor importante es el factor beta, que esto ya lo habían visto de vuelta, como veíamos al principio, en medio enlace, pero un poco para ir más a qué representa cada cosa, ¿no? Entonces el alfa es la atenuación que presenta la línea por unidad de longitud, metro, por ejemplo. El beta es cuánto me desfasa la tensión, la línea, por unidad de longitud. ¿Se acuerdan que bueno, en función de la velocidad de propagación que yo tenga en esa línea, un metro de línea puede introducir distintos desfasajes, ¿no? Y también en función de la frecuencia, ¿no? Entonces, este es más la atenuación y este es el desfasaje, y los dos por unidad de longitud. O sea, en un metro, por ejemplo, cuánto atenúa la línea y si yo le pongo una componente de una cierta frecuencia, cuánto me desfasa más allá bueno, del desfasaje que yo tendría en el espacio libre, pero yo cuando meto esa componente en una línea de transmisión va a cambiar el desfasaje, ¿no? Bueno, y el efecto conjunto de estas dos está expresado por la constante gamma, que es la constante de propagación, y agrupa los efectos de las dos. Entonces yo, sabiendo gamma, puedo saber entre dos puntos de una línea de transmisión cuánto se atenúa una señal. Fíjense que las dos estas son función de la frecuencia, entonces de cierta frecuencia, una señal de cierta frecuencia, cuánto se atenúa y cuánto se desfasaría. Acuérdense, el gamma, se acuerdan que lo teníamos en la ecuación de onda, ahí diciéndome cuánto va a ir bajando la envolvente, digamos, de la componente y cuánto va a ser el desfasaje. ¿Se acuerdan que veíamos el parámetro S, ahí con la ecuación de onda? Bueno, y esto, bueno, también se relaciona con esto. Y básicamente depende de la permeabilidad eléctrica del dieléctrico, ¿no? Bueno, esto generalmente se expresa, como ya habrán visto, como un porcentaje de la velocidad de la luz, ¿no? Sí, un valor por ahí típico, 0,7 más o menos, de la velocidad de la luz. Bueno, tiene 3 por 10 a las 8 metros sobre segundo, y este es un porcentaje de eso. Bueno, estas son algunas cosas, digo, para tener en cuenta, que por ahí aparecen también después en la ecuación. Ahora, esto sería digamos, sí, la caracterización física de la línea, ¿no? Ahora, por otro lado, yo puedo modelar esa línea de transmisión mediante el modelo de constante distribuida L, C y R, ¿cierto? Si yo puedo tomar un diferencial de longitud de esa línea y modelarlo como un circuito de este tipo. Entonces, después repitiendo muchas veces ese diferencial de longitud, puedo modelar cómo se comporta mi línea de transmisión. Básicamente, voy a tener el mismo comportamiento que se expresa con las constantes estas, pero por ahí me ayuda para, digamos, para encarar algunos cálculos, tener
este modelo de la línea, ¿no? Es simplemente un modelo. Entonces, bueno, en este caso vamos a tener estas 4 componentes. La R y la G son componentes de pérdida, la resistencia distribuida, que son pérdidas óhmicas en este caso, digamos, debido a resistencia, y la G, que es debido a las pérdidas por el dieléctrico, pérdidas dieléctricas. Y por otro lado, estas dos, que son básicamente las que, bueno, estas digamos que serían un poco las que me determinarían que se relacionarían con el alfa, ¿no? Y estas dos se relacionan más con el beta, o sea, con cuánto se desfasa la onda al avanzar por la línea, ¿no? Porque es como que se van, si uno lo podría interpretar como que se van cargando sucesivamente los C y los L, y entonces si yo pongo digamos, una onda con una cierta fase acá, no se va a desplazar digamos, como si estuviera en el vacío, sino que se van a tener que ir cargando todas estas componentes reactivas hasta que el punto que alcanzó acá llegue de este lado, ¿no? Por eso esto se relaciona también con lo que, con lo que habíamos visto al principio, de cómo se comporta la línea. Eso era más cuando tenía incidente y reflejada, ¿no? Pero se relaciona con eso también. Bueno, entonces esto sería más un análisis de las características físicas de la línea en función de estas constantes, que van a parar después a la ecuación de onda de la línea, y esto sería más una modelización de la línea para analizarla, ¿no? En función de constantes distribuidas. Bueno, entonces yo puedo relacionarlas entre sí estas dos cosas, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, si se fijan, puedo relacionar la impedancia característica con las constantes distribuidas. Entonces voy a tener, bueno, haciendo un desarrollito acá, llego a esto, donde tengo el Z0 en función de R, G, L y C. Para el caso de que tenga bajas pérdidas, se me van estas dos, y se me va esto, y me termina quedando raíz de L sobre C. También puedo relacionar la constante de propagación, por este lado, con las componentes estas. Esto un poco, para ordenar un poco, porque uno por ahí lo ve en la documentación, todo mezclada esta fórmula, y se termina mareando entre todas las constantes. Digamos, sería un poco la relación entre las constantes físicas y el modelo, ¿no? Entonces el gamma, que es alfa más j beta, lo podemos relacionar con las constantes también, de esta manera. Y después la velocidad de propagación, si se fijan acá, podemos relacionar como, digamos, la frecuencia de la señal que estoy ingresando, que bueno, si multiplico por 2pi me da la velocidad angular, sobre, fíjense acá el beta me dice cuánto avanzo, digamos, qué cantidad de fase avanzo por metro. Entonces, en definitiva, esto me termina relacionando, me dice, bueno, si pongo una componente de tal frecuencia, ¿cuánto se va a poder ir propagando por esa línea? Digamos, acá tengo la frecuencia de la señal original, que no importa por qué medio la llevo, y esta acá abajo me va a decir, bueno, está bien, ingresas con esa frecuencia, pero yo por metro te voy a dejar avanzar tanta cantidad de fase. Entonces esa es un poco la relación entre la frecuencia de mi señal, y cuando yo la meto en el medio, cuánto va a avanzar esa onda por unidad de metro, en fase, ¿no? Esa sería la velocidad de propagación. Y bueno, como vimos acá, esto suele ser generalmente se pone como un porcentaje de dc, pero bueno, esto viene de esta fórmula que depende de la constante dieléctrica, ¿no? Bueno, todas estas son cosas para tener en cuenta, por ahí aparecen en los cálculos, ¿no? Bueno, entonces, un poco a partir de esto, como dijimos también un poco ahí en
la parte de componentes, tendría como dos casos. O sea, la línea tiene todas estas características. Yo ingreso con una forma de onda, digamos con una componente, se empieza a propagar esa componente. Bueno, a partir de eso se pueden producir dos casos. Una es que la línea... bueno, perdón. Y bueno, y esta es un poco lo que vemos de la ecuación de onda, que a cierta distancia va a ser la que yo ingresé por E a la menos por X. De vuelta, fíjense que en el gamma tengo metido tanto el desfasaje como la atenuación. O sea, tengo los dos efectos ahí metidos y fíjense que se multiplica por el X, entonces cuando yo vaya reemplazando X me va a ir diciendo a la vez cuánto se atenúa y cuánto se propaga, ¿no? Mismo, bueno, con la corriente. Y yo puedo definir la impedancia característica como el cociente entre esto y esto. Bueno, un poco, esto es lo ideal, ¿no? O sea, yo tuve una línea, yo diría, ahora, a partir de eso, en la realidad se pueden dar dos casos. Uno, que es este mismo, que es cuando o bien la línea de longitud infinita, yo meto la onda y bueno, se empieza a propagar y puedo considerar la longitud infinita, o bueno, eso sería algo teórico, ¿no? En la realidad, ¿eso cómo lo logro? Adaptando la... Entonces, básicamente adaptar la línea de transmisión en su extremo, digamos, en algún momento va a terminar la línea de transmisión, entonces, cuando yo la adapto en la logro, en este caso que es el masismo, si tengo posibilidad de cambiarla, usarla adaptada, ¿no? Porque me va a simplificar muchas cosas. Básicamente yo en esas condiciones funciona como si fuera una línea de longitud infinita. O sea que estas dos serían equivalentes, nada más que esto es en la realidad y esto más en la teoría, ¿no? ¿Cómo la puedo manejar desde la teoría? Bueno, básicamente, si yo físicamente tengo adaptada mi línea de transmisión, esa línea se va a comportar de esta manera como vimos recién, ¿no? O sea, yo pongo una cierta componente, a cierta distancia va a tener esta amplitud en tensión, en corriente, y la impedancia característica va a ser la misma, la mido, digamos, independientemente del lugar de la mida de la línea, y a su vez va a ser la impedancia que, cuando yo conecte algo a la línea, va a ser la impedancia que yo vea. No va a haber más complicaciones. Ahora, el segundo caso sería si la carga está desadaptada. Ahí yo lo puedo encarar diciendo que son como dos casos de estos, uno en un sentido y uno en otro, ¿no? El gamma, digamos, va a valer en los dos casos, en los dos sentidos. Pero bueno, lo que se complica ahora es que, como dice acá, la suma, o sea, yo voy a tener, como ya veníamos diciendo, voy a tener como dos ondas progresivas en los dos sentidos. Eh, las dos se van a propagar según el gamma, pero la diferencia es que los valores, estos, X y ZX, van a ir variando, ¿no? En realidad vamos a tener un X en un sentido y otro X en el otro. Esto lo habrán visto en medios también. Y la suma de esos dos permanentemente me va a estar dando la tensión total, ¿no? Pero digamos lo puedo simplificar de esa manera, es decir, como que son dos sentidos de propagación, que bueno, se van a en cada uno de los dos sentidos yo puedo aplicar esto, ¿no? Pero bueno, el tema es que ahora la impedancia no va a ser constante, sino que va a depender del punto de la línea. Entonces, bueno, ahí surgen dos parámetros nuevos, que son el coeficiente de reflexión, que, bueno, lo único a acordarse que es vectorial, y la radiación no estacionaria. Este sí es un escalar. Bueno, esto ya lo vimos, cuáles eran los valores, etc.
Bueno, entonces esto es un poco un repaso desde otra óptica, un poco un repaso de lo que habíamos visto para BNA. Pero bueno, ¿cuál es el tema? Que estos parámetros, tanto el RO como la ROE o la BSWR, que nosotros la sacábamos con el BNA cuando barríamos, el tema es que me va, si se acuerdan de BNA, me indica valores de todo el sistema. O sea, si tengo un sistema que no sé, que tiene varias líneas de transmisión, varios componentes, va a indicar la calidad del sistema en conjunto. No me va a dar información, por ejemplo, de cuál de los componentes, a lo mejor está todo adaptado adentro de esa caja negra que lo estoy midiendo y hay un lugar donde se está produciendo reflexión, ¿no? O puede haberse acá distintos componentes que a lo mejor me producen reflexiones de signos contrarios y que se cancelen, entonces cuando mido de afuera parece que estuviera todo bien, pero adentro, en algún lugar, hay un problema, ¿no? Y bueno, eso no lo voy a saber si mido desde afuera. O en qué lugar físico está eso. Entonces, bueno, ahí surge un poco el tema del TDR, que bueno, la diferencia principal es que es una medición en el dominio del tiempo, y relacionándolo con la velocidad de propagación, puedes sacar información espacial, digamos, o sea, la medición es un tiempo básicamente, y yo después a través de BP puedo sacar información espacial, o sea, de ver si tengo algo físicamente y yo acá le inyecto el escalón y acá hay un problema, bueno, yo, por supuesto, como decíamos recién, dentro de lo que me permite el instrumento, ¿no? Voy a poder sacar cuáles son esas distancias, o si hay varios, si hay otro problema acá, puedo llegar a saber esto, ¿no? Entonces, eso por ahí lo que me introduciría de distinto el TDR, ¿no? Bueno, bueno, eso sería en general, ¿no? Lo que, digamos, en qué se diferencia de lo que venimos viendo, ¿no? Bueno, entonces acá vamos a ir entrando desde lo más general bueno, después ya los casos más específicos, de en qué consiste el TDR. Algunas cosas, como les decía, quizás ya las han visto un poco en medidas 1, la idea es acá profundizar y algunos otros casos, ¿no? Bueno, el TDR básicamente vienen reflectómetros ya destinados a esto, que incluyen estos dos elementos, que es un generador de un escalón o un pulso, y un circuito de muestra o de monitoreo. Nosotros normalmente lo hacemos esto con un generador de funciones y un osciloscopio, ¿no? Que se conectan acá, ya vamos a ver, por una red que puede ser, según la frecuencia en que trabajo, una red, digamos, que esté adaptada en los tres sentidos, o bueno, directamente con una impedancia alta. Bueno, entonces básicamente eso formaría lo que le vamos a llamar el reflectómetro, ¿no? Entonces, de ahí sale un escalón incidente que va al dispositivo que yo quiero medir. De vuelta, esto puede ser digamos, de distintas longitudes, ¿no? Típicamente, si es una línea de transmisión, este dispositivo, bueno, va a tener mucha longitud, ¿no? O puede ser algo, como le decía, en una placa, y ahí, por supuesto, va a impactar en cómo yo tengo que generar, ¿no? Pero, como le decía, yo puedo medir un PCB con esto, ¿no? Bueno, ahí esto va a ser mucho más chico físicamente, ¿no? Bueno, entonces básicamente lo que se hace es inyectar esta forma de onda. Acá está simplificado, ¿no? Como una sola carga, que me va a producir una onda reflejada. Esto podrían ser, ya vamos a ver, varias discontinuidades que me provocan varias ondas reflejadas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que se mide acá, en algún momento esta onda reflejada va a llegar acá, y en el caso de si yo inyecté un escalón, va a llegar acá,
se va a sumar algebraicamente, digamos, según, ya vamos a ver cómo sea esta onda, y esa es la información por ahí que yo voy a tener, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo voy a poder sacar distintos datos, ¿no? Que hoy en día, por ahí ¿cómo es? Muchos instrumentos ya le calculan esa información, ¿no? Eh, bueno, esto de vuelta un poco los casos que veíamos recién. Si yo inyecto acá y si está adaptado, no voy a tener una onda reflejada, voy a ver directamente un escalón que va a quedar ahí. Pero si esto está desadaptado, tenemos esta reflejada que les decía, que se suma algebraicamente. Digamos, esto puede ser positivo o puede ser algo que le reste este escalón, ¿no? Y eso va a ocurrir después de un tiempo de propagación. Entonces, bueno, con esta información yo puedo, así bien grueso, sacar dos informaciones importantes. Por un lado, en base al tiempo de propagación, puedo calcular bueno, y sabiendo, sobre todo si sé la velocidad de propagación, puedo calcular la localización espacial de esa carga o la discontinuidad, si tuviera varias discontinuidades acá, ¿no? Y la otra información que puedo sacar es en base a la forma. Digamos, yo tengo mi escalón, y esa onda que vuelve, bueno, puede ser así, digamos, puede tener distintas formas, puede ser así, puede ser algo recto. Entonces, dependiendo bueno, de la amplitud que tenga y de la forma que tenga, puedo sacar cuál es el tipo de carga bueno, qué tan desadaptada está esa carga, ¿no? En general, el coeficiente de reflexión que voy a obtener con esto, relacionando la reflejada con la incidente, voy a obtener un coeficiente de reflexión. Por supuesto, ya vamos a ver que por ahí no es tan fino la medición del coeficiente de reflexión como la haría en el VNA, ¿no? Que voy a saber frecuencia por frecuencia, cómo fue variando, ¿no? En fase, todo esto. Esto es una medición que por ahí apunta a otras cosas, ¿no? Eh, Acá el coeficiente de reflexión la definición va a ser la misma que teníamos antes, pero ya vamos a ver que, bueno, esto en general es complejo, es un número complejo, en términos generales. Yo puedo tener una carga compleja acá, pero se la encara de otra manera, no se calcula el valor complejo, ¿no? Directamente. Pero bueno, este sería el coeficiente de reflexión que tiene esa onda, que produce esa onda reflejada. Y va a ser el cociente. Lo que pasa es que ya, como les digo, no es tan simple, ¿no? Pero en el caso más simple sería el cociente entre la reflejada, que ya vamos a ver, la reflejada en el caso del escalón se mide desde el escalón que venía hasta el escalón que vuelve, sobre la incidente. Como les decía, acá está muy simplificado. Si es compleja esta carga, acá es como que voy a tener distintos momentos, entonces esa reflejada no va a ser siempre lo mismo, ¿no? Voy a tener que ver según en qué momento, y ahí voy a sacar distinta información de la carga. Pero si fuera una carga real, digamos, ahí sí, por ahí es más fácil esto. Voy a tener el escalón, va a volver algo, y ahí sí, esto se mantiene siempre igual, entonces ya sé cuánto es la carga. Bueno. Bueno, acá tenemos más información sobre lo mismo. Este es un gráfico que, digamos, del profesor anterior, que como para, digamos, aclarar más, donde se ve en el punto de monitoreo. Acá de vuelta tengo lo mismo, el generador, el osciloscopio y la línea con la carga. Entonces, yo lo que voy a tener, siempre por ahí ayuda a pensarlo así, siempre una tensión total, ¿no? Si yo me paro en cualquier, tanto si yo miro acá, que es donde realmente se mira después en la práctica, como si yo me parara en distintos puntos de la línea, siempre voy a tener una tensión total, que en realidad va a ser la resultante de el generador, o digamos, la propia sentido,
más la que viene de la carga que se propaga en este sentido, ¿no? Entonces, y esa a su vez va a ser siempre 1 más ρ, porque esta es la que, el 1 sería el generador, y el ρ por Eg sería la reflejada, ¿no? Pero digamos, siempre voy a tener ese valor total. Ahora, depende del momento y el lugar donde mido, total, como es efecto de gamma, lleva un tiempo que se desplace por la línea. Entonces, a lo mejor justo cuando medí, todavía no llegó ya pasó, pero todavía no llegaba, entonces a lo mejor en ese momento esta no está. Pero por ahí para pensarlo, yo siempre voy a tener una total, que depende de dónde esté, bueno, va a ser solamente la incidente, solamente, perdón, solamente incidente o la reflejada más la incidente, ¿no? Entonces, si yo me paro acá en el punto de monitoreo, por ejemplo, lo que acá el dibujo busca mostrar qué pasa en el monitoreo, digamos, qué estoy mirando en función del tiempo, qué estoy mirando en el punto de monitoreo, y a su vez, si yo me pudiera parar en distintos lugares de la línea, ¿qué vería, ¿no? Entonces, lo que va a pasar, fíjense, de este momento hasta este momento, si yo me pudiera ir parando en distintos lugares de la línea, vería digamos, yo en el punto de monitoreo voy a estar viendo este escalón, ¿no? Todavía ni me entero de qué está pasando en el sistema, ¿no? En el sistema lo que va a estar pasando es que el flanco del escalón se va a ir propagando hacia allá hasta el tiempo t, que es en este momento. Esto parece acá una pavada, pero por ahí cuando son continuidades múltiples, sobre todo, está bueno imaginárselo así, ¿no? Es como que el tiempo va pasando, y si bien yo acá en este punto todavía me cuenta que cada vez se está propagando por la línea, ¿no? Bueno, después de ese tiempo, bueno, acá no está muy feliz, digamos, el dibujo, pero digamos, después de ese tiempo t, si yo mido el tiempo hacia allá, digamos, hasta un tiempo 2t, lo que va a pasar es que esa onda reflejada de acá se va a empezar a propagar hacia allá, ¿no? Que es lo que está acá. El azul sería si esta es mayor que la de la línea, vendría sumando, y si es menor, bueno, viene restando, ¿no? Es como que viene, digamos, agregando o comiendo, digamos, del nivel ¿no? Pero fíjense que durante ese mismo tiempo, de t hasta 2t, en el punto de monitoreo yo sigo mirando mi escalón. No me entero de todo esto que está pasando, ¿no? Recién, cuando pasó el tiempo 2t, digamos, me va a llegar esta información que viene de la carga. O sea, ya voy a ver esa transición. Y fíjense que, como decíamos acá, en todo momento, bueno, ya acá estoy parado en un punto físico fijo, ¿no? Pero en todo momento voy a tener una onda, una tensión total, que si estoy parado siempre acá, bueno, desde 0 hasta 2t, esa tensión total va a ser G nada más, porque todavía no llegó la reflejada. De acá para allá, ya se le va a sumar la reflejada en la carga. Entonces, bueno, esto un poco para imaginarse qué pasa si estoy parado en el punto de monitoreo, y al mismo tiempo ver qué está pasando en el resto del sistema, ¿no? Normalmente yo miro acá nada más, ¿no? Bueno, de vuelta, un poco otra forma, un poco más detallada de lo que está pasando. Bueno, y acá habíamos dicho las dos mediciones principales, que es, bueno, medir tiempos y distancias, y medir tipos de cargas. Y acá ya va un paso más allá en cuanto a las mediciones, viendo algunos casos, ¿no? En base a las ecuaciones estas, se pueden dar distintos casos generales, que ya al final tenemos una diapositiva ahí también con un resumencito, que eso por ahí está bueno tenerlo en la cabeza, porque según los datos que a uno le dan, uno ya rápido sabe cómo
digamos, de dónde tiene que sacar la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo la tensión del generador y tengo la impedancia característica y yo veo la forma de onda, digamos, esta es la información que me da el TR, ¿no? No es mucho más que esto, ¿no? Entonces, mirando esto, si yo sé que conozco, por ejemplo, el valor de eje este, y el valor de la impedancia característica, yo con esta forma de onda podría sacar cuánto es ZL. Ese sería un caso. La otra sería, por ejemplo, apuntando más a esto, si yo conozco la velocidad de propagación de la línea y mido este tiempo, puedo sacar la distancia a la carga, que es la velocidad de propagación sobre fíjese que este tiempo, eso ya lo vamos a revisar, digamos, lo vamos a repetir después, pero es sobre la mitad de todo este tiempo, ¿no? El valor este t. O sea que ahí podría sacar cuánto es la longitud de esta línea, por ejemplo, ¿no? Después al contrario, si yo no sé BP, por ejemplo, pero sé que puse una línea de tantos metros, y vengo y mido el valor de t, puedo sacar al revés la velocidad de propagación. Y otra cosa que puedo calcular también, por ejemplo, es la atenuación de la línea, la atenuación por sobre metro. En ese caso, se podría medir con cualquier carga, pero yo tendría que conocer muy bien, digamos, es como que el error con el que yo conozco la carga se me trasladaría al valor de atenuación. Entonces, generalmente, cuando mido atenuación, se pone directamente un corto, ya lo vamos a ver de vuelta, pero básicamente ahí de vuelta, lo que mido es cuánto vuelve, y lo divido por esto, saco el logaritmo, y puedo sacar la atenuación de la línea. O sea que con esta forma de onda así simple, puedo sacar distintos tipos de información. Según qué información tenga, puedo sacar lo que me falta, ¿no? Bueno. Bueno, esto entonces en general, para mostrar de qué se trata y que ya, bueno, lo vamos a ir repitiendo, pero qué tipo de datos me pueden faltar y cómo los obtengo, ¿no? Bueno, ahora yendo un poco más a los casos concretos que se pueden dar, vamos a empezar, bueno, por lo que son las cargas y las desadaptaciones, que es el caso más común, ¿no? Lo otro ya son la pérdida de una línea, cosas más finas, ¿no? Bueno, entonces supongamos el caso de impedancias reales, el más simple, que quizás ya lo tienen más visto. Acá de vuelta, esto está sacado, que están al final también, como siempre, ahí en la bibliografía, de una nota de aplicación de Hewlett Packard, la 62, que, bueno, esas la fueron reescribiendo a medida que cambió de nombre Hewlett Packard. Hoy en día la van a encontrar como nota de aplicación de Keysight. Pero bueno, por ahí las anteriores a veces tienen más información, ¿no? Hoy ya las hacen muy así en forma de presentación. Bueno, entonces acá tienen de vuelta el generador, una longitud, la línea de transmisión y la carga, ¿no? Esto sería como una línea larga, ¿no? Y la información que veíamos recién. Bueno, entonces si esta ZL es real, vamos a tener dos casos extremos, que son el circuito abierto y el corto. Bueno, el circuito abierto me va a dar esta igual a esta, en el corto me va a dar, digamos, lo opuesto. Y, bueno, la fórmula va a ser esta, ZLMZ0 sobre ZLMZ0, más 1 para el caso de circuito abierto. Esto porque me queda infinito sobre infinito acá. Y en el caso del corto se me va el ZL y me va a quedar menos Z0 sobre Z0. ¿Cierto? A ver si puedo acomodar esto. Ahí está. Bueno, esos serían los dos casos extremos, ¿no? El corto y el circuito abierto. Ahora,
entre medio de estos dos, como que voy a tener mi escalón acá, y bueno, si tengo circuito abierto será esto, y si tengo corto es esto. Ahora, entre medio, bueno, voy a tener un montón de casos, siempre hablando de cargas reales, ¿no? Donde, bueno, el caso ideal sería cuando está adaptado. En el caso adaptado, fíjense que acá, bueno, le vuelvo a poner ahí, pero en realidad esto es R, que en este caso es I, ¿no? Siempre cuando es escalón, yo tengo que medir con respecto al escalón que inyecté, ¿no? Después vamos a ver que hay un caso que es cuando yo inyecto un pulso, que el pulso sube y baja, y después yo lo que mido es lo que vuelve, ¿no? Ahí lo tendría que, para sacar R, sacaría este pedacito, ¿no? Pero acá, como el escalón ya está desde antes, yo para sacar la R tengo que ver cuánto sube, cuánto baja con respecto a esa línea de base, ¿no? Bueno, entonces habíamos dicho, entre lo que es circuito abierto y corto hay un montón de casos donde por ahí el límite intermedio está cuando ZL es igual a Z0, y de ahí para arriba es este caso. Fíjese que hablamos de RL porque son cargas reales. Todo lo que es hacia arriba es RL mayor a Z0. Lo que hacia abajo es menor. Por un tema de cómo queda la ecuación acá, ¿no? Entonces, bueno, acá hay dos casos típicos, que es cuando tengo un tercio o menos un tercio, que por ahí para acordárselo, esto es ¿cómo es? Cuando la carga es el doble de la Z0, y acá es cuando es la mitad, ¿no? Bueno, este sería el caso más simple, que es cargas reales. No sé si alguien tiene dudas de esto. Bueno. Bueno, un caso un poco más complicado es el de cargas complejas. Pero acá, como dijimos, digamos, en el BNA yo en carga compleja iba inyectando, digamos, componentes de distinta frecuencia, iba viendo con qué amplitud y con qué fase volvía, ¿no? Acá no es tan fina la medición, sino que directamente se hace algo parecido a lo que hay en teoría de circuitos, que es en el tiempo evaluar los valores inicial y final y el tau. Y con eso caracterizo la carga compleja. Entonces acá de vuelta, por ahí está bueno relacionar los casos más allá del valor exacto que tenga, ver casos generales. Fíjese que, por ahí para acordarse, todo lo que es RL me da curvas de este tipo, así decrecientes. Y todo lo que es RC me da curvas crecientes. Y el detalle por ahí está en cuáles son los valores inicial y final, ¿no? Siempre vamos a tener en uno de los, o sea, yo me tengo que fijar en el tiempo igual a cero. Fíjense que esto es importante, el tiempo cero es cuando vuelve la reflejada, no acá. Porque es donde empieza a funcionar, digamos, la constante de decaimiento, ¿no? Entonces, lo que digamos, yo me tengo que fijar siempre el valor inicial y el valor ya final, que digamos, se considera, digamos, después de una cierta cantidad de tau, ¿no? Eh, entonces, bueno, siempre tengo que mirar eso. Entonces, acá, por ejemplo, fíjense que la forma es la misma, pero en el serie, a ver, no sé si alguien lo quiere comentar, cómo funciona el serie cuando t es igual a 0 y cuando t es infinito. Si lo puede relacionar con esto. Acá me dicen que lo vieron con pulso en medio. Sí, también con... Sí, nosotros vamos a ver al final la medición con pulsos. Depende del instrumento. Algunos tienen sus ventajas y sus desventajas, los escalones y los pulsos. Eh, bueno, nadie se acuerda cómo podemos analizarlo ahí con... ¿Cómo es la pregunta, profe? No, digamos, viendo esta curva,
Y bueno, sabiendo que es una RL serie, ¿cómo, viendo los valores inicial y final, cómo se podrían justificar con el circuito este, digamos? Diciendo, bueno, acá qué pasa, por qué me da así, y acá por qué me daría así, digamos. Sin ir a los valores exactos, en general, o en esta, no sé, compararlo con esta. Digamos, el tiempo igual a 0, ¿cómo se comportaría este circuito y cómo se comportaría este, digamos? Acuérdense que la inductancia siempre se opone a cambios bruscos, Ahí, digamos. profe, el impulso lo que pasa es que la pendiente esa tan marcada está compuesta por altas frecuencias que van a oponerse a circular a través del inductor, y mientras se va estabilizando, pasa ese transitorio, se va estabilizando la continua, que es solamente la resistencia, ya no ve la inductancia. Y cuando tenemos el paralelo pasa que al L lo ve como circuito abierto, mientras que la R sí la ve a la resistencia, y mientras se va Claro, acá sí. estabilizando el transitorio, L pasa a ser un Ujú. corto, por eso que termina en cero la tensión. Claro. Bien, bárbaro. Era Bosano, ¿no? No, No, ¿quién era? ¿Quién? Díaz Durán. Ah, bárbaro. Díaz Durán. Bueno, sí, perfecto. Sí, ese es un poco, o sea, ya, un poco para ver que son razonamientos que ustedes ya lo habrán visto en otras materias, pero un poco aplicarlos acá, ¿no? Digamos, acá primero es, sí, digamos, al flanco este reacciona a la inductancia, es un circuito abierto, y después ya reacciona, digamos, a la parte continua como un cortocircuito. Y bueno, fíjense que acá, en realidad, vamos a tener, bueno, fíjense que esto es lo que yo les decía, que por ahí está bueno para no confundirse, saber que en realidad siempre va a ser 1 más ρ por eje, ¿no? Lo que yo tengo en la línea. Entonces, siempre va a haber un 1 ahí, que es el eje que ven. Que eso no va a existir en pulso, ¿no? En pulso ya no está el eje, porque yo apliqué el pulso, después lo que vuelve es lo de la carga nada más, ¿no? Acá va a estar siempre metido C1, que es el nivel este, ¿no? Y en este caso, fíjense que también lo podemos analizar como que se producen siempre dos casos de estos en dos momentos distintos. Como que siempre involucra dos de los otros casos. Uno de ellos siempre es un corto en circuito abierto. Y el otro siempre es un caso resistivo, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, arranco con circuito abierto y termino con digamos una reflejada que va a depender de, fíjense acá, sí, va a depender de las componentes resistivas, ¿no? Eh, digamos, la componente resistiva que vea digamos, los bornes de la inductancia, ¿no? Después, por ejemplo, en el RL paralelo va a terminar en un corto y arranca en... Fíjese que acá cuando arranca, ¿qué va a haber? Digamos, ¿qué va a ser la carga? Va a ser, digamos, va a ser esta impedancia junto con la impedancia de la línea. Por eso me termina quedando este factor, ¿no es cierto? Es como que el generador al principio, acá como esta está abierta, va a haber, digamos, esta carga, ¿no? Entonces la primera reflejada va a ser esa, ¿no es cierto? Que viene de la ecuación esta de... O sea, va a ver como si hubiera una carga real de valor R, ¿no? Y acá lo mismo, una vez que se hace un corto, digamos, la parte reflejada va a ser como si tuviera una impedancia en serie, ¿no?
Bueno, entonces estos serían los dos casos RL. Fíjense que la forma es la misma, nada más que me tengo que fijar que este arranca en circuito abierto, porque está en serie acá, y termina en un valor digamos, que depende de R, y este arranca en un valor que depende de R porque esta es como si no estuviera, como si estuviera directamente esta carga, y termina en un corto. O sea, me puedo acordar la forma y, bueno, y tengo que hacer ese razonamiento nomás. Y bueno, y en el caso de los RC son los dos crecientes, nada más que al revés, ¿no? Cuando está en paralelo, el capacitor arranca con un corto, que está acá, y termina, después como que desaparece esto y me queda nada más que R, y cuando está en serie, digamos, arranca como un corto, tengo nada más que la R, y después termina en un circuito abierto. Entonces, fíjense que siempre en un extremo, en el inicial o el final, siempre es un corto o un circuito abierto. Eso tienes. Digo, porque por ahí a veces, después, si uno se encuentra con una carga, a veces uno se pone a pensar en las fórmulas, qué sé yo, y se confunde, ¿no? Entonces, tener, digamos, como primera cosa en cuenta, cómo es la forma y dónde está el corto o el circuito abierto, ¿no? ¿De qué lado? Después ya a partir de ahí uno puede empezar a ver, bueno, el valor exacto, qué sé yo, ¿no? Pero por ahí ese sería lo primero. Bueno, y después acordarse de esto, digamos que como es fíjense que, bueno, en estos dos casos básicamente termina en un valor que depende de R, y en estos dos inicia, ¿no? Bueno, y después lo otro importante es el tau, que ahí, por ahí, también para acordárselo más rápido, uno se puede acordar que son de tipo RL, es L sobre la resistencia equivalente, y en los tipos C es C por el valor equivalente. ¿Cuánto es el valor equivalente? El valor que ve el elemento. O sea, si yo, por ejemplo, acá, digo, bueno, a ver cuánto sería el valor, digamos, si yo sé que acá tengo mi línea de transmisión. Bueno, eso no sé si por ahí se ve tan fácil, pero en definitiva yo acá es como si tuviera el Z0, valor equivalente. Si yo elimino el generador, todo lo que está para allá es línea de transmisión. Se supone que está adaptada con el generador, eso es importante, ya lo vamos a ver qué pasa cuando no está adaptada. Ahí como que va a venir otra reflexión y ya se complica, ¿no? Pero supongamos que el generador, que la conexión está adaptada acá, ¿no? Entonces no vuelve nada de acá para allá. Entonces ahí es como si fuera Z0, entonces la L que va a haber, R más Z0. Y es sobre, por la fórmula esta. Y en el caso de los RC, es C por la R equivalente, y acá fíjense que es el paralelo, porque acá como si tuviera el Z0 acá, me queda R en paralelo con Z0. Bueno, y acá un detalle, como es L sobre R equivalente, y lo que ve es el paralelo también, si se fija, bueno, miro para allá y tengo un paralelo, pero fíjense que acá está la inversa del paralelo, ¿no? En realidad porque es sobre la equivalente. O sea que básicamente para el tau directamente se pueden, recuerdo que ya por ahí lo deben saber de teoría de circuito, que para todo lo que es RL es sobre la R equivalente, RC por la R equivalente, y la equivalente es, ustedes se tienen que parar en los bornes del elemento reactivo y ver qué está viendo, ¿no? Hacia el otro lado. Bueno, y para todo lo que es decreciente, digamos, por definición, el 63% es cuando la corriente, vemos que la tensión va decreciendo, entonces sería, yo tengo que tomar siempre, siempre eso es importante, no importa cuál es corto, cuál es el circuito abierto, qué sé yo tengo que tomar la franja entre esto y esto. O, por ejemplo, acá sería entre esto y esto. Siempre el valor inicial y el final. Bueno, y si es creciente, tengo que tomar el 63% hacia allá, y si es decreciente, sería cuando es el 63% de la corriente, cuando la L, bueno, ya
ya no se opone tanto al paso de la corriente, y circula el 63% de la corriente final, que cuando esto ya es un corto, ¿no? Que bueno, sería equivalente a ver la tensión, ver cuando baja el 63%. Bueno. Sí, y lógicamente todo lo que es inductivo, el 63% de la corriente, y lo que es capacitivo, el 63% de la tensión. Bueno, yendo un paso más allá con esto, vemos que acá se van a generar un montón de... Siempre el lado que es cortocircuito abierto sigue siendo eso, ¿no? Más allá de que ya vamos a ver que tenemos la atenuación ahí metida, pero, digamos, este lado, o esto, o esto, o esto, ese punto no se va a mover. Ahora, el otro lado, que es lo que depende de R, bueno, va a tener una familia de valores. Acá lo mismo de este lado. Acá, esto acá. Sí, bueno, ahora vamos. Y esto sería como que se queda acá, y acá va a haber una familia hacia abajo, ¿no? Bueno, y ese valor, por ejemplo acá, va a depender del valor resistivo. Entonces, bueno, si la resistencia esta es mayor a Z0, va a arrancar de arriba, como acá, por ejemplo, y si es menor, va a arrancar de abajo. Entonces me va a dar unas familias de curvas más o menos como esta, ¿no? O sea, que lo tenga agrupado. Si nosotros vemos lo inductivo, para ver estos dos de arriba, fíjense que este siempre tiene que arrancar el circuito abierto. Entonces esto no se mueve, lo que se genera es una familia de este lado. Esto tiene que terminar en corto siempre, entonces lo que se genera es una familia de este lado, de esta parte, ¿no? Y lo mismo para el capacitor, ¿no? Entonces, bueno, acordándose de esos detalles, por ahí más rápido, después uno va a sacar las cuentas, ¿no? Pero identificar rápidamente una forma de onda y mirar puntos clave, porque, qué sé yo, el caso, por ejemplo, de RL serie, el RL paralelo, a veces, en algunas situaciones, puede confundir. Por ahí uno puede no estar en la duda si es serio o paralelo. Y eso en la práctica también es importante, ¿no? O sea, si uno ve una forma de onda, que sea como esta o como esta, acá se ve porque acá llega el corto, pero a veces hay casos, por ejemplo, cuando tengo atenuación, donde, bueno, tengo que ver algunos puntos clave para diferenciar cuál sería. Entonces, ahí es importante tener en cuenta estas cosas, ¿no? A ver, bueno, esto sería entonces las mediciones más comunes, ¿no? de carga, ¿no? Profe, para adaptar perfectamente con una carga reactiva, lo que se buscaría es que el pico sea mínimo y estabilizar el valor a la tensión. Vos sí, por ejemplo, sí, para lo que es aplicada, o sea, Para adaptar esta línea, sí, con los elementos reactivos, porque tiene un pico de tensión o de corriente, ahí claro, el inicial, y tenemos que estabilizarlo al valor de la tensión de claro, sí, en entrada, del escalón. principio sí, sería, sí, la verdad que no lo he relacionado sí, con las redes adaptadoras, por ejemplo, de impedancia que ven, Ah, pero pero es posible adaptar esta línea, así con una carga reactiva. sí, generalmente, bueno, eso lo van a ver más por ahí o sea, en general las líneas vieron digamos, si uno ve en las especificaciones, se consideran, eh, por la formulita esta que anda por acá arriba, digamos, para bajas pérdidas son prácticamente resistivas. Entonces ahí generalmente lo que se busca es poner un valor resistivo del mismo valor, que es 50 ohm, 75 ohm. Ahora podría darse por ahí más que lo van a ver más en aplicada 3, en lo que es adaptación entre una etapa y otra, por ejemplo, que ahí sí tienen parámetros S, donde tienen una parte, o bueno, si acá tuviera muchas pérdidas, ya lo vamos a ver, ya es un número complejo esto, ¿no? Pero se ve que acá en el caso ideal es un número real, ¿no? No tengo un J, omega, algo acá.
porque se me va. El tema es que si ya se empiezan a jugar las pérdidas ahí, sí, el circuito equivale me daría. En realidad siempre es un poco reactivo, pero bueno, se suelen asumir como valores reales. Ahora, si yo tuviera que adaptarla, por ahí sí, no siempre, claro, vos sí, por ejemplo, si tiene un valor, sí, habría que ver acá cómo quedaría. Porque sí, primero me va a dar, por ejemplo, si yo le pongo una inductancia, sí, me va a dar un pico acá, y esto, sí, medio que se tendría que adaptar, se tendría que morir acá en el valor R igual a Z0. Eh, pero sí, estoy pensando, por ahí habría que ver, la verdad que no se me ocurre verlo si yo acá estoy adaptando. Sí, no se va a ver tan directamente, me parece, como lo vería en el BNA, por ejemplo, ¿no? Viste que uno hace un barrido y ve si realmente... Yo ahí me parece lo ideal es el BNA, no sé si estos están para eso, ¿no? Ahí a lo mejor con la constante de tiempo podría haber, pero digamos, en un tiempo infinito, medio que esto me desaparece y no voy a ser muy sensible al valor de él en los extremos, no sé si se entiende, ¿no? Más en el tau. Sí, sí. No, ¿Se pasa entiende? que no, no es conveniente adaptar una línea con elementos reactivos, obviamente. Y sí, en general no. Sí es Ya muy común lo vemos más como para saberlo, para ver el funcionamiento, de cómo Claro, se no, verían las esto líneas. lo que pasa es que apunta como al revés, decir, bueno, si yo tengo una carga que no... Acordate lo que está buena la pregunta, o sea, no es... o sea, uno desearía estar en este caso. Todo lo que es TDR se para en este caso. Yo ahí ya estoy asumiendo que no está adaptada la carga. O sea, cuando yo mido TDR, puede ser que me dé adaptada, pero bueno, es un caso. En general lo que va a pasar es que o no voy a tener, o bueno, puede ser que yo haya puesto una carga y quiero ver si está adaptado o no, pero en general lo que va a pasar es que, no sé, por ejemplo, en una línea de transmisión muy larga, ya vamos a ver al final, algunos casos de aplicación sería, por ejemplo, ver si hay partes donde entró humedad a la línea. Entonces, cuando entra humedad, se produce un cierto patrón que se puede modelar como una carga, como elementos reactivos. Después, por supuesto, en ese caso, uno ya no va a medir tanto el valor de la L o sea equivalente, sino que va a ver la forma y va a decir, esto es típico de cuando entra humedad en la línea, o es típico de plastó la línea, que cambió la distancia entre los conductores. Digamos, hay un montón de cosas prácticas que, bueno, ya uno va y se fija la forma, ¿no? Pero es más para detectar problemas, ¿no? O por ejemplo, bueno, en general ver la longitud de la línea, ¿no? Entonces ahí trate un corto y va a volver. Pero digo, en general no es que uno va, no sé, por lo menos yo no he visto tantos casos así donde uno lo usa esto para hacer un ajuste fino, ¿no? De la adaptación de la línea. Eso quizás ya lo vería más con un BNA. No sé, ¿se entiende? Sí, 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 Sí. gracias. No, al contrario. Está buena la pregunta. Digamos, acá me estoy parando siempre en el caso desadaptado, ¿no? Como que, asumo que va a estar desadaptada y bueno, quiero deducir dónde está desadaptada y en general cuál es el tipo de desadaptación. Por ahí no ir a medir tan en detalle los valores, ¿no? De hecho, ve que acá el tau va a ser algo estimativo, ¿no? Siempre va a ser mucho, si yo saco el valor de L acá, va a ser un valor mucho más aproximado que el que yo mediría si yo realmente le hago un barrido con un BNA, ¿no? Es algo, digamos, un poco más grueso, si se puede decir de una manera, que lo que... Y por ahí lo que sí yo busco más precisión en la medición de distancias, por ejemplo, que es la información que me da más que nada el TDR, ¿no? Bueno, otra cosa que puedo evaluar con TDR son las pérdidas de una línea. Vamos a tratar de ver esto y bueno, después ya que se bien seguimos con la otra parte. Bueno, este es un caso también, digamos,
general para ver, digamos, una línea siempre va a tener pérdida en serie y en paralelo, ¿no? Es muy difícil que sea el caso perfecto que está acá, ¿no? A través del TDR yo puedo evaluar, digamos, si bien siempre voy a tener este tipo de componentes y este tipo de componentes, acuérdense que era por el dieléctrico, estos son por las pérdidas óhmicas, siempre va a haber uno que predomine. Entonces yo a través de TDR puedo darme una idea si una determinada línea tiene pérdidas predominantemente en serie o predominantemente en paralelo. Esto por ahí me va a afectar, por ejemplo, si yo uso esa línea de transmisión para digamos, transmitir información, como digamos, me va a afectar de distintas maneras, si tiene pérdida más que nada serie o paralelo, ¿no? Entonces me podría interesar por ese lado. Bueno, esto tiene un desarrollito acá, por ahí la idea es ver cómo yo podría modelar ese tipo de pérdida, ¿no? Por ahí lo importante es que cuando yo evalúo las pérdidas de una línea, tengo que mentalizarme por ahí como que en este caso la línea misma es la carga. Yo en los otros casos decía, bueno, tengo una línea acá que teóricamente está adaptada con el generador, por acá no hay drama, me concentro en la carga, ¿no? Cuando yo evalúo las pérdidas de una línea, quiero evaluar cómo funciona la línea como carga. Entonces me tengo que fijar apenas sale el escalón. En definitiva lo que va a hacer es deformarme el escalón. Voy a tener dos deformaciones en general, ¿no? Si es una pérdida en serie, va a ser una deformación de este tipo, digamos, en lugar de salir un escalón derecho, voy a tener como un crecimiento inicial ahí en el escalón de este tipo, y después, bueno, se va a estabilizar en un valor, y en el otro caso va a ser al revés, como que va a ser un pico y después va a tender a bajar el escalón. Bueno, yendo un poco a de dónde sale eso, yo cuando es pérdida serie, por ejemplo, puedo modelar la línea, digamos, arranco siempre bueno, en este caso arranco del Z-in, hago unos despejes acá, bueno, acá puedo eliminar esto porque, de vuelta, como les decía, no es que desaparezca la pérdida paralelo, sino que hago de cuenta que la serie es mayor que la paralelo, entonces puedo despreciar esta. Al eliminar esto me queda esto lo puedo despejar acá, así, y lo que voy a hacer es decir, bueno, en el flanco ascendente, que es cuando a mí me interesa, que es cuando entra el escalón acá, y la línea, digamos, y ve ahí nomás a la línea como una carga, las componentes de frecuencia, como decían recién, son muy grandes, entonces el valor de R va a ser muy chico con respecto al valor de omega L. ¿Se acuerdan que decíamos que en ese caso ahí la inductancia al inicio se opone digamos, al cambio, ¿no? Entonces, en ese momento, puedo aplicar, digamos, en la zona donde se produce el escalón, puedo aplicar esta identidad, que es básicamente para sacar el exponente este. Entonces me queda que la impedancia que le presenta la línea al generador en ese momento va a ser más o menos esto. Raíz de sobre C, fíjese que acá simplemente lo que hace es pasar, digamos, el A lo pasa acá. Entonces me queda R, sería un medio por R sobre J omega L. Entonces lo que analiza después es qué forma tiene esta ecuación. Fíjese, esto tiene una forma de un circuito RC serie, donde R sería, si yo distribuyo acá, R sería esta parte. Se fijan acá el RC serie que teníamos acá. Me va a quedar. Fíjense, la parte resistiva es esto. La parte capacitiva sería, fíjense, yo tengo que buscar lo que está acá abajo. J omega C prima le llamo. Perdón, no, acá. Acá, le llamo J omega C prima a lo que está acá abajo.
no sé si le puse, acá. R' va a ser lo que está acá. Digamos, le busco esta forma a esto. Entonces R' va a ser raíz de L sobre C, si distribuyo acá, y después acá me va a quedar raíz de L sobre C por R sobre J2 omega E. Entonces, a todo lo que, digamos, pasando todo para abajo, a lo que me quede afectando el omega va a ser, le voy a llamar C'. ¿Cómo va a ser? Bueno, va a ser el 2L, el R lo paso acá abajo, R, y raíz de C sobre L, ¿no? Porque es como, lo paso todo abajo para buscarle la forma ahí a C', ¿no? Entonces, en resumen, la línea que tiene pérdida serie se va a comportar como una carga RC serie que está ahí pegada al generador. Y bueno, como vimos, la RC serie se comportaba, bueno, primero con un valor, que básicamente ahora lo que me va a hacer es, como está acá mismo, me va a mover el valor del escalón que entra. En vez de mover acá, me lo va a mover acá directamente. Y después me va a generar una curva de este tipo. Que, de vuelta, este análisis me sirve para moverme ahí al principio, porque es válido acá en T mayor. Después ya cuando se va a mayores tiempos, bueno, ya eso se va a comportar de otra manera, pero a mí me interesa más que nada analizar ese pedacito para deducir cuáles son las pérdidas de la línea. Entonces yo voy a ir y voy a mirar cómo se deforma el escalón ahí al inicio, y ahí puedo deducir de vuelta. Es una forma, digamos, la medición, si yo busco un valor concreto, va a ser medio estimativo, ¿no? Pero puedo identificar cómo son las pérdidas de la línea. Bueno, y el tau va a ser, de vuelta, si lo miro acá, C por R equivalente. En este caso el R equivalente, si miro que está viendo C', va a ser R' más ZS, que es lo que está acá, por C'. Este sería lo que me hubiera dado el escalón. Fíjense, si yo no hubiera tenido pérdidas, el escalón, bueno, es un detalle que ya lo vamos a ver también de vuelta. Si yo tengo un valor E del escalón, por el solo hecho de conectar la línea, si es una línea sin pérdidas, ya de arranque, si está adaptada a la línea, el escalón se me va a ir a la mitad, ¿no es cierto? Como cualquier generador que yo le conecto una impedancia igual a la resistencia interna. O sea que idealmente, fíjense, si yo no tuviera esta componente, esto va a arrancar de R' sobre ZS más R' por E. El valor ideal de esto sería cuando R' es igual a, fíjese, igual a L sobre C, que es cuando no tengo pérdida, cuando se me va esto. Entonces acá podemos decir que este hubiera sido el valor que hubiera tenido si la línea no hubiera tenido pérdida. Que es el Z0 sobre ZS más Z0. Que cuando sale el escalón y se encuentra con la línea. Bueno, esto por ahí después analícenlo un poco. La idea no es irse al desarrollo matemático, sino que esto nos sirva después para, si uno tiene que evaluar las pérdidas de una línea, así bueno, a ver qué forma tendría que tener y más o menos de dónde viene, ¿no? Porque yo digo, bueno, cuando sube es serio. Bueno, ¿por qué? ¿No? Tener una forma de decir, bueno, es por esto y viene de acá, ¿no? La idea no es hacer grandes deducciones, sino poder justificarlo, ¿no? Y bueno, pérdida en paralelo similar. Esto, si quieren, en todo caso se lo dejo para que lo revise mejor. Ustedes, es el mismo razonamiento, nada más que acá arranca con la admitancia, porque estoy considerando admitancia, es mucho más fácil analizarlo de esta manera. Lo que se me va es esto, me queda la misma ecuación, me va a quedar también una ecuación de este tipo, y acá lo que tengo que buscarle es, no es que lo busque, digamos, yo lo miro acá y tiene la forma de este tipo de ecuación, ¿no? Un G', porque acuérdense que estoy hablando de admitancia siempre, entonces, digamos, va a ser un G' más 1 sobre J omega L'. Fíjense que es lo mismo recién,
nada más que estoy hablando ¿cómo es? De admitancias. Esta es impedancia, esta es admitancia, es exactamente la misma forma. Bueno, esto va a corresponder a un circuito de RL paralelo, y bueno, le busco también el valor de L', que me va a quedar esto, y el valor de G'. De vuelta, el escalón arrancaría de lo que me hubiera dado igual acá, nada más que acá un poquito más, tiene una vueltita más porque son admitancias, pero fíjese, raíz C sobre L, el inversa de esto, es lo que me hubiera dado si la línea hubiera estado adaptada, y acá la diferencia es que se me va para abajo. Y de vuelta, yo voy a mirar la pendiente que tiene ahí el principio, para estimar cuántos serían las pérdidas, ¿no? Bueno, entonces esa sería la aplicación para evaluar pérdidas de línea, que es ya una aplicación un poquito más específica que el tema de las cargas, ¿no? Bueno, entonces seguiríamos la clase que viene con la parte de discontinuidades, continuidades múltiples, que eso es bastante interesante porque son cosas reales, ¿no? Que suele hacer falta. Lo vamos a ver tanto para el escalón como para el pulso. Y entonces, después, bueno, el día que ustedes si tienen que utilizar cualquiera de los dos tipos de instrumentos, lo puedan relacionar. No es muy complejo, pero por ahí hay que darle un par de vueltas. Y vamos a analizar un poco, parecido a lo que hicimos con BNEAT, cuáles son las limitaciones de esta técnica, ¿no? Dónde están los errores y bueno, los máximos y mínimos de distancia y de tiempo, ¿no? De qué depende eso. Que eso después lo van a encontrar en las especificaciones de los instrumentos. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna duda, cualquier cosa. Esto creo, ya me voy a fijar si está visible ahí en el aula. Yo todos los años le pego una revisada y por ahí le cambian una cosita, pero en general es similar a lo que vimos el año pasado. Así que ya, contó mucho, después cuando terminamos la unidad le subo una versión actualizada, si encuentro un error, algo que haya... Hoy mirándolo encontré una cosita que había, me voy a fijar. Todos los años le encuentro algo, pero no va a cambiar mucho con respecto al año pasado. Así que ya se lo voy a ir dejando accesible. Bueno, mañana entonces arrancarían con esto, tengo entendido, con Denis, así que la idea es que aprovechen del lado del teórico y del lado del práctico. Bueno, entonces por hoy terminaríamos. Adiós, profe, buenas noches. Bueno, que tengan buena semana, quedamos en contacto.